Olá, querido amigo, querida amiga, Hola, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. Llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la serie Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Y estamos en el libro 2 de esta serie. Y el título de este libro es La reconexión del hombre con Dios, de nuestro querido hermano Pedro Don. Y hoy nosotros vamos a ver la semana número 4. Semana 4 es la restauración del pueblo de Dios revelada en el libro de Ezequiel. Entonces, esta restauración del pueblo de Dios, en Ezequiel nos muestra tanto la historia del pueblo de Israel como también nuestra historia, la historia de la iglesia. Entonces, la historia del pueblo de Israel y su relación con la iglesia en el día lunes de esta semana, entonces trae algunos aspectos de la historia de Israel también ocurren en la iglesia en el plano espiritual. Con la desconexión del hombre de Dios, Dios no tenía una nación que lo representase. En este contexto, él llamó a Abraham y le hizo la promesa de que su descendencia poseería la buena tierra de Canaán y sería un pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Esto es precioso, de más, es muy precioso. Esta porción fue cumplida más tarde. Ahí está registrado en Éxodo 19, versículo 4. Dice, habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os tomé como sobre alas de águila y los acerqué a mí. Dios quiere ser un Dios cercano. Él quiere que seamos un pueblo próximo a Él. Un pueblo que tenga una relación íntima con Dios. Entonces él sacó al pueblo de Israel de Egipto porque él quería tener esta comunión con el pueblo, relacionarse con el pueblo. Entonces la iglesia es la casa de Dios, la puerta de los cielos. Cristo es el conector como una escalera que llega hasta los cielos. Esto nosotros vemos en aquel sueño que Jacob tuvo en Génesis 28:12. Había una escalera allí que estaba en la tierra y llegaba a los cielos. Y los ángeles de Dios subían y bajaban sobre esta escalera, revelándonos allí un momento que el hombre puede tener acceso a las cosas celestiales. Y esto nosotros podemos ver en Juan capítulo 1:51 también. Tener esta visión en el Nuevo Testamento. En Cristo, que es la escalera, nosotros tenemos acceso íntimo con Dios. Nosotros podemos vivir en otro plano, en el plano celestial. Y aquel lugar que Jacob vio, él lo llamó de la casa de Dios. Entonces, esto es la iglesia hoy, que es el lugar, la iglesia, es la escalera, es el mismo Cristo, y así nosotros podemos, el hombre puede ser llevado de regreso a Dios, puede ser reconectado con Dios. En el día martes, nosotros vemos oír la voz de Dios con diligencia. Aquí encontramos un gran secreto de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de la iglesia. Y para que nosotros tengamos esta realidad registrada aquí, en Éxodo 19, nosotros podemos leer los versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el gran secreto aquí es que nosotros estemos atentos a la voz del Señor, a lo que el Señor nos habla, y guardar el pacto del Señor. Entonces, este es un secreto. Es oír la voz del Señor con diligencia. Hoy nosotros hemos practicado mucho esto, la inmersión en la palabra profética, y esto ha cambiado nuestra vida. Del capítulo 20 al capítulo 23 de Éxodo, nosotros tenemos los 10 mandamientos, las leyes, los estatutos y las ordenanzas. Y esto componen la constitución de la nueva nación con principios que rigen al pueblo de Dios. Pero esto es algo importante aquí. No sustituye el hablar interior con nosotros en determinado momento. Entonces, usted puede tener todo aquí, los mandamientos, las leyes, todos los estatutos y ordenanzas, pero nosotros no podemos descuidar de tener la sensibilidad al hablar interior de Dios con nosotros, porque Él está supliéndonos en todo momento. En Números capítulo 19, capítulo 9, versículo 18, vamos a ver, Números 9, 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Esta palabra, mandado aquí, orden, es la boca del Señor. Entonces, según la boca del Señor, los hijos de Israel se movían, y según la boca del Señor acampaban. Todo el tiempo en que la nube se movía sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Y Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. ¿Por qué es importante tener este texto de Números 9? Éxodo 20, versículos 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces, esta es una manera de Dios hablar con el pueblo, por medio de truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte humeaba, y el pueblo mirando. Y el versículo 19 dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, vean aquí, esta boca mencionada aquí en Números capítulo 9, en verdad, esta boca del Señor era Moisés hablando por Dios al pueblo de Israel, a pedido del pueblo. Entonces, Dios atendió el pedido del pueblo y comenzó a hablar por medio de Moisés, porque el pueblo no podía resistir el hablar directo del Señor. Por eso que hoy el Señor tiene sus siervos para dispensar su palabra a las iglesias, y todas las iglesias pueden recibir esta palabra de una manera dulce, cariñosa y con mucho impacto, con mucho poder, mucha autoridad. Y nosotros podemos practicar esta palabra, aplicar esta palabra en nuestro día a día. El versículo 23 de Números 9 dice así: según el mandato, la boca se acampaba, y según la palabra del Señor se colocaban en marcha.
cumplían su deber para con el Señor según la orden del Señor. Ahora usted va a ver lo que estamos hablando. Por lo dicho por medio de Moisés. Entonces la boca del Señor estaba aquí. Esta voz del Señor llegaba al pueblo por medio de su profeta, en aquella época que era Moisés. Y entonces hoy debemos dar atención a la palabra del Señor y no podemos acomodarnos con lo que nosotros ya vimos, con la estructura de la iglesia, con nuestro conocimiento bíblico. Esto puede dar un confort para nosotros, pero esto no nos lleva a avanzar. Lo que nos lleva a avanzar es la palabra que el Señor nos da a nosotros cada momento. Por eso estamos disfrutando la palabra profética toda la semana. Nosotros tenemos una palabra de dirección para las iglesias, una palabra de revelación, y nosotros hemos sido bendecidos con esta palabra, porque nosotros hemos llevado esta palabra a nuestro día a día, hemos hecho inmersión en ella y hemos colocado en práctica esta palabra y hemos experimentado cosas sobrenaturales en nuestra vida. Milagros han sucedido con nuestra vida, con nuestra persona, nuestra familia y en las personas que nosotros contactamos en nuestro día a día a través de nuestro servicio en la iglesia, nuestra comunión con los hermanos, las reuniones en las iglesias. Todo está renovado porque nosotros hemos valorado la palabra que el Señor nos ha dado por medio de su siervo, la palabra actual del momento. Esto es tremendo. Esto fue el martes. El miércoles habla hijos de Sión y reinos de sacerdotes. Los hijos de Sión son las partes fuertes en el medio del pueblo de Dios que lucha por el Señor. Está siempre del lado del Señor, y los sacerdotes son aquellos que sirven al Señor. Voy a ir rápido por el día miércoles, y el jueves habla del dispensar de la palabra profética. Entonces lo que estamos viendo hasta ahora es la importancia de la palabra, la importancia de que nosotros tengamos una consideración especial, una atención especial, entrar en ella, sumergirnos en ella. Esto es salud para la iglesia como el cuerpo de Cristo, es saludable para nosotros como miembros de este cuerpo y nuestro vivir diario. Necesitamos hacer esto, no solo usar la palabra en algunos momentos solamente de nuestra vida, sino en todos los momentos de nuestra vida. En la vida conyugal, en la vida familiar, podemos disfrutar del dispensar de esta palabra. En el viernes habla sobre la realidad de Ezequiel en el primer capítulo y la responsabilidad de un profeta. Entonces, cuando Ezequiel escribió su libro, él estaba entre los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el 597 a.C. Él pertenecía a una familia de sacerdotes y fue llamado por Dios para profetizar contra Israel y contra las naciones paganas, anunciar la restauración del pueblo judío y la conclusión de la edificación de la casa de Dios. Esto ocurrirá con la iglesia en el final de esta era y con Israel en el milenio. Entonces, en esta restauración que Dios quiere operar en medio de su pueblo, va a estar ocurriendo y su conclusión va a ser en el final de esta era en la iglesia y también durante el reino milenar con el pueblo de Israel. Vamos a ver Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Versículo 4. Allí, en la mitad del versículo 4 dice: yo te envío a ellos y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan porque son casas rebeldes, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Y tú, hijo de hombre, no los temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces el siervo de Dios, el profeta, él necesita ser fiel a la palabra que Dios manda que él dispense a su pueblo. No puede ser político, no puede ser una persona que tenga miedo de hablar las cosas, no puede corromperse por las personas, por la atención de las personas, por los elogios que las personas hacen a él. Entonces este profeta tiene que ser fiel al Señor. Capítulo 3, versículos 17 al 19, dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá de su maldad, pero su sangre mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces aquí nos muestra que el siervo de Dios, el profeta, necesita transmitir fielmente la palabra del Señor. Entonces Ezequiel profetizó contra la idolatría del pueblo. Los ancianos del pueblo adoraban ídolos ya en esa época en el templo, y las mujeres adoraban diosas. Vean la situación de degradación en que se encontraba el pueblo de Israel en esa época. Pero Dios usó grandemente a Ezequiel para profetizar y ayudar al pueblo con las palabras del Señor. A partir de Ezequiel 33, el Señor comienza a restaurar a Israel. Entonces, cuando Jerusalén cayó en manos de los enemigos, vamos a ver Ezequiel 33. Esto es un punto muy fuerte en la palabra de esta semana. Ezequiel 33, versículo 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Esto significa que Jerusalén había caído en manos de los enemigos de Dios. Esto fue algo que choqueó a todo el mundo, que nadie esperaba. El lugar escogido por Dios de repente cayó en las manos del enemigo. Entonces esto llevó al pueblo a volverse a Dios. Pero antes de caer, el Señor retiró su gloria del templo. Antes de esta derrota, la presencia del Señor no estaba más en aquel lugar. Ahora, la iglesia es responsable por concluir la voluntad de Dios en esta era, y en el milenio el Señor va a restaurar al pueblo judío. Entonces, ahora está en manos nuestras concluir esta era haciendo la voluntad de Dios, y para que Dios pueda en el reino, en el mundo que ha de venir, en el reino milenar, dar continuidad a la restauración de su pueblo, en este caso el pueblo judío. Y el sábado dice: la restauración comienza cuando el pueblo tiene conciencia de que hay un profeta. Si usted, una vez más, la importancia de tener este conocimiento de que hay un profeta. Entonces vamos a leer versículos 30. Agora eu vou usar nessa leitura. Ahora voy a usar
en esta lectura de Ezequiel 33, vamos a usar la versión King James actualizada, ¿está bien? Que ahí usted va a tener una comprensión más adecuada, una impresión más adecuada, más fuerte de esta palabra que el Señor dio a su pueblo aquí. Entonces, capítulo 33 de Ezequiel, a partir del versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd la palabra, viene de Jehová. Ahora se volvieron a la palabra del Señor. Entonces fue necesaria experimentar esta situación de la quiebra de Jerusalén para que ellos puedan volverse al Señor. Pero aún así, mira lo que el versículo 31 nos dice: y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no la pondrán por obra. Aunque con este shock que tuvieron de la caída de Jerusalén, de haber sido tomada por el enemigo, ni aún así ellos tuvieron una postura, no tuvieron un cambio en su costumbre. Bueno, se volvieron a la palabra, pero aún de aquella manera vieja. Con la boca llegan a expresar loor y devoción, y con el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. ¿Qué cosa? Oh, Señor Jesús. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga volver a Él y a su palabra, no de una manera costumbre, de una manera tradicional, pero siempre con un corazón sediento, con un espíritu ávido para recibir la palabra, el frescor que hay en la palabra, la novedad que hay en la palabra. Versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no con las pondrás por obra. Oh, Señor Jesús, ¿cómo está haciendo usted en relación a la palabra, a lo que Dios ha hablado con usted? ¿Usted ha tenido una reacción o ha tenido esta postura aquí del pueblo de Israel en aquella época, oyendo al profeta como si fuese un poeta, un cantor romántico, entonando cantos de amor con una bella voz y tocando instrumento musical virtuosamente? Necesita tocar bien, por cuanto ellos oyen su palabra, pero de hecho no las ponen en práctica en sus propias vidas. Que se nos guarde de esta situación. Queremos valorar la palabra profética, sumergirnos en esta palabra, dejar que el río de la gracia inunde nuestro ser, pero no solo esto, que este río también fluya de nosotros para alcanzar todas las personas en toda la tierra. Versículo 33. Pero cuando ellos vinieren y vienen ya, hoy podemos declarar que está ocurriendo en nuestro medio. Sabrán que hubo un profeta entre ellos. Hoy nosotros podemos hablar que hoy nosotros tenemos la realidad de la iglesia en Filadelfia y tenemos el hablar del Señor profético, presente, siempre nuevo, actualizado, llevándonos a movernos, quitando a la iglesia de la inercia, de la zona de confort. Hoy nosotros no tenemos más cómo oír la palabra y estar parados. Nosotros tenemos que salir y anunciar esta palabra a otras personas. Podemos usar aquella frase maravillosa: puedo orar por usted en las calles. Muchos milagros han sucedido usando esta frase. Y podemos pasar un libro espiritual a las personas
los libros que tratan del Evangelio del Reino para ayudar a las personas a vivir en la presencia del Señor, a participar también de la edificación de la iglesia, de la restauración de la casa de Dios, que es la iglesia hoy. Entonces, aleluya. Esto es para nosotros es real. En el domingo, ya concluyendo esta semana, Dios apacienta a su pueblo por intermedio de la iglesia. Entonces, todo esto que Dios ha dispensado a nosotros es de hecho un cuidado que Él ha tenido como un pastor, como el verdadero pastor. Él nos ha apacentado, ha cuidado de nosotros, pero junto con este cuidado viene una unción, viene una comisión, una incumbencia, es nuestra responsabilidad, es que nosotros también cuidemos de las personas. Aquí en el capítulo 34 de Ezequiel, el versículo 2, dice así: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Infelizmente, hoy la estructura del pueblo de Dios es más importante que las personas. Entonces no podemos dejarnos ser llevados por la estructura, por la buena estructura de la iglesia, locales de reuniones maravillosos, instalaciones buenas. Lo más importante es apacentar a las personas, cuidar de las personas y no quedarnos solamente allí en los grandes locales de reuniones, los buenos locales de reuniones, ministrando mensajes, esperando que las personas nos miren y nos elogien nuestra palabra. Entonces, en 1 Pedro 5, del 1 al 4, Pedro nos habla de la importancia del pastorear la iglesia. Tenemos que hacer esto no como dominadores del rebaño, sino tenemos que hacerlos de una manera dulce, cuidando, alimentando a los hermanos, a las personas como ovejas. Y ahí el hermano Pedro nos ayudó usando aquel pasaje de Lucas capítulo 10. Vamos a mirar Lucas capítulo 10, versículo 30. Voy a leer del versículo 30 al 35. Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esta es la condición de las personas hoy en el mundo. Satanás, con sus principados, con sus poderes malignos, los demonios, han hecho una obra de destrucción en la vida de las personas y han dejado a las personas allí, inválidas, semi-muertas. Aquí vino la palabra que debe tocar profundamente nuestro corazón. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viendo a aquella persona que estaba tirada allí, pasó de largo. El sacerdote, acostumbrado a servir en el templo, con su vestidura toda limpia, con toda aquella organización, aquella estructura, pasó y vio a aquella persona y en vez de aproximarse de ella, pasó al lado de ella, pasó de largo. Pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. O sea, personas que originalmente eran para servir a Dios, cuidando de las personas, abandonaron a las personas, los sacerdotes y los levitas. Y versículo 33. Ahora bien, entonces, vamos a ver si usted se encaja en el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino,
vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano no esquivó a aquella persona, no pasó de largo, no quedó lejos de ella, se aproximó a aquella persona y dijo así, y se compadeció de aquella persona. Esto tiene relación con Cristo. Cristo, Él se compadecía de las multitudes cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él se compadeció de las multitudes. Él miró a las multitudes y vio que estaban exhaustas y afligidas como ovejas que no tienen pastor, y se compadeció de ellas. Esto es lo que está en el corazón de Él, el esplánquino de Cristo. Algo especial que sale de Él, que lo lleva a tener compasión de las personas. Nosotros también debemos tener este mismo sentimiento de compasión por las personas. Y acercándose, vendó sus heridas, o sea, usó vendas para vendarlos, tal vez limpió su sangre, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Parece que algo para ayudar en la cura y también dar cierto confort en aquella persona. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. El mesón aquí, nosotros podemos decir que es la iglesia. Nosotros debemos buscar a las personas, rescatar a las personas en la condición que ellas estén en las calles, cuidar de ellas por medio de la red de cuidado que nosotros tenemos hoy. Los hombres de oración, las mujeres conectadas, los jóvenes en el Avanza Joven, todos nosotros, cada etapa, cada segmento de edad tiene que ejercitar este cuidado por las personas. Entonces, estos servicios de la iglesia son importantes en este momento. La estructura, no debemos estar presos a ella, sino que debemos tener estos servicios prácticos y allí, en ese momento, utilizarlos de manera adecuada y en la iglesia para que estas personas puedan ser recibidas y puedan crecer en la iglesia, puedan ser edificadas en el cuerpo de Cristo. Ahí el versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gaste más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquella persona continúa siendo nuestra responsabilidad. Vamos a entregar a él pronto. Yo no tengo más responsabilidad sobre esta persona. No, todo lo que suceda con ella sí es responsabilidad nuestra. Necesitamos acompañar, debemos seguir orando por las personas. No debemos abandonar a las personas. Entonces vamos a volver en Ezequiel, a Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo 11. Aún hay muchas cosas, estamos terminando esta semana. Necesitamos ver con cariño cada día esta semana. Versículo Ezequiel 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré en buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo Él hace? Es Él quien busca a las ovejas. Las ovejas son de Él, pero Él hace esto por medio de la iglesia, por medio de nosotros. ¿Usted quiere ser un cooperador de Dios? Cooperar con Él en esta obra maravillosa, rescatando a las personas, libertando a las personas. Versículos 23 y 24 de Ezequiel 34. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Para que Dios
haga una obra por medio de nosotros. En Ezequiel capítulo 36 nosotros vemos algo precioso. En el versículo 26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo creo que Dios quiere hacer una obra en su interior, un cambio en su interior para que usted sea útil a Él. Quiere hacer este cambio también en mi interior. Él quiere cambiar nuestro corazón. Él quiere hacer un trabajo profundo en nuestro ser para que nosotros podamos cooperar con Él, cuidando de las personas. Nosotros necesitamos un corazón que esté en sintonía con el corazón de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, voy a concluir esta semana con este versículo. ¿Está bien? Vamos a ver. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El Señor quiere llevarnos a reinar con Él durante 1000 años. Por eso necesitamos una vida de la iglesia adecuada, dejar que el Señor restaure mi vida en todos los aspectos y que Él me use también. Permitir que yo coopere con Él también en esta edificación, en esta restauración. Para que en esta época mencionada aquí nosotros estemos reinando con Él. Y el Señor en esta época va a restaurar también todo el pueblo de Israel. Pero nosotros aún estamos en una guerra, nosotros estamos en una lucha. Nuestra lucha no terminó, por eso recibimos presión de todos los lados. Pero gracias a Dios tenemos una palabra maravillosa. Necesitamos sumergirnos siempre en esta palabra, dejar esta palabra que llene nuestro ser y vivir por medio de esta palabra para nosotros vencer todos los obstáculos, todas las batallas en esta guerra hasta el final. Que el Señor los bendiga a ustedes. Jesús es el Señor.